Hola, ¿qué tal a todos? Y sean nuevamente bienvenidos a este canal. En esta ocasión estaremos hablando sobre una nueva fuente conmutada. Pero a diferencia de las fuentes conmutadas que hemos presentado anteriormente en el canal, esta es una fuente conmutada con una topología un poco más compleja, como es la fuente conmutada Halbrin LLC Resonant Converter. Como podemos ver, ahí podemos apreciar el corazón de la fuente conmutada, el cual es un FSFR 1700 US. Como ven, aquí tenemos el circuito completamente terminado y con todos sus componentes instalados en su PCB, la cual es una PCB completamente casera, ya que era de algún aparato que ya no funcionaba, al cual le retiré todos sus componentes y la agujería nuevamente para introducir los nuevos componentes, y por la parte de abajo realicé todas sus conexiones mediante el uso de cables y alambres. Bueno, si vemos a simple vista o comparamos a simple vista una fuente conmutada LLC Resonant Converter con una fuente conmutada Halbrin común, veremos que no hay mucha diferencia, ya que tenemos su entrada de voltaje R. Aquí tenemos entrada de voltaje de R. Aquí tenemos los capacitores, que es para elevar los 110 voltios de la red a 300 voltios DC. Aquí también los tenemos. Aquí tenemos los transistores que conforman la etapa medio puente o el half bridge. En esta también los tenemos, solo que no los podremos apreciar ya que se encuentran integrados dentro del propio FSFR. Pero ahí están. Tenemos el capacitor de acoplo, y aquí también tenemos el capacitor de acoplo. Tenemos el transformador de potencia, que este es un toroidal, pero podría ser fácilmente un transformador como un EE. Y aquí tenemos el transformador de potencia de esta, que en este caso es un EE. No importa si es toroidal o no. La esencia de esta fuente, o la principal característica de esta fuente, se encuentra internamente en el circuito, el cual es este. Si ustedes comparan este circuito con una fuente, como el circuito de una fuente conmutada Halbrin común, notarán que a simple vista todo es prácticamente igual, a excepción de estos componentes que podemos ver aquí, que el cual es un inductor que se encuentra en serie con el primario del transformador de potencia, junto con un capacitor de 18 nanos. Estos componentes conforman un circuito tanque resonante y es la esencia de una fuente conmutada LLC Resonant Converter, ya que estos circuitos, al estar en resonancia por autoinducción, pueden hacer que los transistores de la etapa half bridge conduzcan a 0 voltios, con lo cual se reducen las pérdidas prácticamente por completo, por lo que no tendremos disipación de calor. Es más, una fuente conmutada half bridge LLC Resonant Converter puede manejar potencias superiores a 200 vatios con apenas disipación. Este disipador, que es chiquitico, podría ser más que suficiente para disipar el calor de los transistores manejando potencias superiores a 200 vatios. Pero eso sí, solo si el circuito se encuentra completamente en resonancia. Ahora, ustedes dirán, pero este inductor que figura en el diagrama, ¿dónde se encuentra aquí? Ustedes dirán, pero este inductor que figura en el diagrama, ¿en dónde se encuentra aquí en el circuito físico? Pues se encuentra internamente en el transformador de potencia. Pero ¿cómo es esto posible? Pues porque este inductor no siempre es necesario colocarlo, pero siempre está presente en el circuito. ¿Y cómo es esto posible? Pues para hacer esto posible hay que embobinar los transformadores de potencia para fuente conmutada LLC Resonant Converter de una forma especial. Como pueden ver, la forma especial es dividiendo el transformador en dos partes. Como podemos ver, aquí tenemos el primario y aquí podemos ver el secundario. Embobinar el transformador de esta manera
nos asegura una inductancia de fuga, con lo cual en el primario nos resulta una inductancia como que si estuviéramos utilizando un inductor en serie, que estuviéramos utilizando este inductor. Esta inductancia de fuga se puede medir de la siguiente manera. Por ejemplo, en este transformador, si colocamos un inductómetro directamente en el primario del bobinado primario del transformador de potencia, que es estos dos pines, tendremos la lectura de la inductancia del bobinado primario. Pero ahora, para saber la inductancia de fuga, tendremos que cortocircuitar con un alambre todos los pines del secundario y volver a medir el primario nuevamente. Y la lectura que ustedes obtengan, esa es la lectura de la inductancia de fuga. ¿Qué sería la inductancia? De que si estuviéramos utilizando un inductor fijo no, un inductor externo, solo que se encuentra internamente en el bobinado del transformador. Esto es muy crítico fabricar este transformador, te lo digo por experiencia, porque es necesario disponer de un osciloscopio y de un inductómetro, pero como yo obviamente no tengo esto, intenté hacer uno. Vamos a ver si podemos verlo por aquí. Yo intenté hacer uno, como ven ahí lo tenemos. Yo dividí el transformador por la mitad y realicé los bobinados. Pero resulta y sucede que no sé si se puede apreciar, pero yo utilicé un alambre único. Y es importante que para realizar los bobinados de este tipo de transformador, para que el circuito de resonancia funcione correctamente, debe ser de alambre tipo lis o multifilar, como pueden verlo ahí. Otro punto importante es el núcleo de ferrita, que en su columna central debe tener un espacio de aire, como si fuera un transformador de tipo flyback para estas fuentes conmutadas que ustedes pueden apreciar aquí, que son tipo flyback. Yo no sabía eso y no dejé ese espacio de aire, y por consiguiente el transformador nunca me funcionó. Aparte de que había utilizado un alambre único por culpa del espacio de aire, tampoco me funcionó el transformador. Y pues, como no tengo inductómetro, me cansé de tanto ajustar a prueba de error y en esos momentos, sin disponer de los conocimientos necesarios de que se necesitaba un alambre tipo lis y el espacio de aire en el núcleo de ferrita, pues el transformador obviamente nunca me funcionó. Llegó a dar entrega de voltaje secundario, pero el voltaje era muy bajo, y aparte de eso no era capaz ni de encender un LED, por lo que me terminé cansando y busqué en mi chatarra electrónica un transformador que ya tuviera 100% operativo de este tipo de fuente conmutada, el cual es el LLC Resonant Convecting, que internamente está bobinado de esta manera, con sus bobinados tanto primario como secundario divididos, ya que, como les mencioné, esto aumenta la inductancia de fuga del transformador, lo cual es muy importante para que este circuito pueda funcionar. Bueno, ya sabiendo cómo funciona la parte resonante junto con el transformador de potencia, pasémonos a la regulación. ¿Cómo funciona la regulación del voltaje de salida? Voy a poner este transformador por acá. En una fuente conmutada, la regulación del voltaje de salida, en una fuente conmutada half-bridge común, la regulación del voltaje de salida se hace regulando el ciclo de trabajo del oscilador. Por ejemplo, aquí tenemos en estos momentos un voltaje de 18.7 voltios.
Pero supongamos que le hemos aplicado una carga. La fuente intentará mantener este voltaje y para ello lo que hace es aumentar el ciclo de trabajo para que de ese modo la fuente pueda elevar el voltaje y mantenerlo siempre estable. Por el contrario, si lo desconectamos la carga, la fuente para que el voltaje no se exceda, lo que hará es reducir el ciclo de trabajo para mantenernos siempre esos 18.7 voltios que decíamos en la salida. Ahora, en este tipo de fuente, la cosa es diferente. Ya que el circuito hace resonante, no podemos variar el ciclo de trabajo. Para ello lo que se hace es ajustar la frecuencia o variar la frecuencia. El circuito siempre está operando. Disculpe. Los circuitos LLC Resonant Converter tienen dos frecuencias de trabajo o de operación. Una frecuencia mínima y una frecuencia máxima. Con la frecuencia mínima, que se ajusta a través de esta resistencia 8.2K, el circuito se encuentra en resonancia y la transferencia del primario al secundario en el transformador de potencia será mayor. Pero si el voltaje intenta excederse, el comparador, que en este caso es un TL431, conducirá el que encuentra internamente en el octoacoplador PC817 y con ello nos hará conducir internamente el transistor que se encuentra dentro del octoacoplador y nos colocará esta resistencia de 4.7K, que es la resistencia máxima, en paralelo con la de la resistencia mínima, y con esto la frecuencia se eleva, sacando al circuito tanque de resonancia. La transferencia del primario al secundario es menor y con ello se consigue que el voltaje de salida no supere el límite que hemos fijado. O sea, pocas palabras, los circuitos LC Resonant Converter cuentan con dos frecuencias, una frecuencia mínima y una frecuencia máxima. La frecuencia mínima está fijada por esta resistencia de 8.2K y la frecuencia máxima por esta resistencia de 4.7K. El circuito, cuando está operando, normalmente se encuentra funcionando con la frecuencia mínima, que es la frecuencia de resonancia del circuito tanque, con lo cual la transferencia del primario al secundario en el transformador de potencia es alta, con lo cual se induce el voltaje en el secundario. Pero si por casualidad el circuito intenta superar el voltaje que hemos fijado a la salida, el TL431 conducirá, nos activará el LED del octoacoplador, que a su vez nos hará conducir el transistor interno del octoacoplador, el cual al conducir nos coloca la resistencia de la frecuencia mínima con la resistencia de la frecuencia máxima en paralelo, reduciendo su valor y elevando la frecuencia. Al elevar la frecuencia, el circuito tanque sale de resonancia, la transferencia del primario al secundario en el transformador de potencia es menor y con ello nos aseguramos de que el voltaje de salida nunca se nos sobrepase la tensión que nosotros deseamos. Estas frecuencias de trabajo están fijadas por, como ya mencioné, por estas dos resistencias: frecuencia mínima y frecuencia máxima, que yo las tengo marcadas como Rmin y Rmax. El circuito LLC, normalmente la frecuencia mínima es de 75 kHz y la frecuencia máxima es 162 kHz. La frecuencia mínima, como ya le mencioné, 75 kHz, que es la frecuencia de resonancia del circuito tanque, y la frecuencia máxima de 162 kHz, que es cuando el circuito se saca de resonancia para evitar que el voltaje se exceda de lo que hemos fijado en la salida. Como ven, es el
funcionamiento de las fuentes conmutadas Halbring LLC Resonant Converter. No parece complejo, pero realmente sí lo es. Yo pensé que iba a ser más fácil, pero no lo fue para nada. Para el resto del circuito es lo normal de siempre, tanto para ese como este. Aquí tenemos la entrada de voltaje, tenemos los capacitores de filtrado de entrada de 220 nanos, una resistencia de 470K para descargar los capacitores de 220 nanos cuando se desconecte la red, un valector para proteger el circuito de una sobretensión, el filtro EMI, que es para eliminar tanto las interferencias de entrada como de salida hacia la fuente, o cualquier ruido que intente entrar hacia la fuente conmutada o que intente salir de la fuente conmutada hacia la red es eliminado por el filtro EMI. Tenemos otro capacitor de 220 nanofaradios de filtrado. Tenemos el puente rectificador, que es este que podemos apreciar aquí, el cual el voltaje ya rectificado es de 160 voltios. Pero aquí viene lo interesante. Aquí tenemos un arreglo de dos capacitores, el cual el punto medio se lleva a una de las entradas alternas del puente rectificador. Esto se hace para el caso de que la tensión de red sea de 110 voltios, para elevarla a 310 voltios DC. Si la tensión fuera de 220 voltios AC, no necesitaríamos esto. Nada más con un solo capacitor sería suficiente, un solo capacitor de unos 100 microfarads. Pero como la tensión de aquí en Venezuela es de 110, necesitamos este doblador de tensión realizado con este arreglo de capacitores para elevar esos 110 a 310 voltios AC, que es el voltaje que requiere el FSFR para funcionar. Un voltaje inferior y el integral no funciona. Una vez el voltaje ya está elevado a 310 voltios, llega directamente al FSR, a sus transistores internos, los MOSFET, que conforman la etapa Hall-Bridge. Ahora, por el lado del secundario tenemos el diodo de potencia, que es este que está ahí, capacitores de filtrado, un inductor para reducir los posibles ruidos o interferencias que puedan salir de la fuente conmutada hacia la carga. Tenemos otros capacitores de filtrado, una resistencia de carga mínima para que la fuente pueda funcionar sin tener un dispositivo conectado aquí directamente, sino que esta resistencia se encarga de que siempre tenga una carga mínima y que no haya peligro para la fuente. Y un LED que simplemente nos indica cuando la fuente está trabajando. Ahora, para mantener el voltaje de salida lo más estable posible, estoy utilizando un comparador TL431, el cual es este que podemos apreciar aquí, el cual necesita un voltaje de referencia de 2.5 voltios para funcionar. Este voltaje de referencia es el que se utiliza para ajustar el voltaje de salida. Bueno, aquí tenemos una resistencia de 18K, la cual de ese mismo punto al positivo es la salida, y de ese mismo punto tenemos una resistencia de 4.7K a GND o negativo, la cual entre esta y esta nos asegura un voltaje máximo de 20 voltios, de 20 a 24 voltios. Ahora tenemos un rheóstato funcionando como resistencia variable en serie con esta resistencia 470K, con lo cual se logra ajustar el voltaje de 20 voltios máximo hasta 15 o 14 voltios de ese mínimo. Yo siempre coloco una resistencia paralela con el rheóstato de 20K y 4.7K por seguridad, debido a que si el rheóstato de tanto manipularlo o ajustarlo
internamente se abre, el voltaje de salida podría elevarse hasta lo máximo posible que permita el transformador en su secundaria. Pero con este arreglo, aunque quitemos este rheostat 20K, esta resistencia nos fijará un voltaje máximo de 24 voltios. Yo lo suelo hacer así por seguridad, pero no es necesario. Ustedes pueden eliminar esta resistencia de 4.7K y tendrán un mayor rango de excursión de voltaje a la salida. Pero yo siempre, en todas mis fuentes lo hago de esta manera. Incluso ahí lo pueden ver. Al ajustar la salida, por ejemplo, en este caso de 19 voltios, tendremos esos 2.5 voltios aquí. Un caso dado que le apliquemos una carga, el voltaje del divisor de 2.5 voltios también caerá, con lo cual deja de conducir, y al dejar de conducir el autoacoplador no conduce y el circuito regresa a su resonancia, a su frecuencia mínima, con lo cual la frecuencia de resonancia del sistema de transferencia aumenta y el voltaje aumenta. Pero una vez que se ha llegado a los 19 voltios, el voltaje aquí se restablece a 2.5 voltios. El TL431 conduce, el autoacoplador conduce y nos eleva a la frecuencia máxima del sistema, sacándole resonancia, y con ello pues el voltaje no se excede de lo que hemos ajustado, y de esta manera trabaja el circuito. Espero haberme explicado bien. Por otro lado, el FSFR requiere de un voltaje de alimentación externo, ya que él internamente no posee los sistemas necesarios para autoalimentarse. Esto se puede utilizar una fuente externa, un transformador que sea capaz de entregarnos unos 14.4 voltios con 500 mA o otra fuente externa. En mi caso, lo solucioné con esa pequeña tarjetita, la cual es nada más y nada menos que una segunda fuente conmutada, pero esta la reciclé de una tarjeta de aire acondicionado, que la cual su parte lógica no funcionaba, y la recorté a la medida, de lo más pequeñito que pude. Y revisando su hoja de datos, este integrador puede trabajar hasta con 400 voltios de entrada, y aquí tenemos 300, así que lo conecté directamente a la etapa dobladora de voltaje de la fuente principal del FRS. Ahora, el voltaje que entregaba esta fuente, porque en este caso es de lazo abierto, no tiene autoacopladores para modificarle el voltaje de salida ni arreglo de resistencia, ya que es de lazo abierto, tuve que desarmar el transformador y agregarle unas espiras más, ya que esta fuente original solo entregaba 12 voltios, pero el FSFR requiere de 14.4 voltios mínimo para funcionar. Con 12 voltios no funciona, se protege. Y aquí, como ven, lo modifiqué, y ahora el voltaje de salida es de 16 voltios DC. Ahora, si pueden apreciar, la fuente no requiere de muchos componentes para funcionar, lo que me ha sorprendido, porque si aprecian esa, que es una común, tiene mucho más componentes que esta, que es una topología un poco más compleja. Por último, se me estaba olvidando, esta fuente conmutada es cortocircuitable. Podemos hacer un cortocircuito a su salida y la fuente no sufrirá daño, ya que tenemos una resistencia de bajo valor de 0.5 ohm, la cual en un caso un cortocircuito a su salida caerá un voltaje aquí en esta resistencia de bajo valor, que es reflejada por el FSR, el cual hará que se proteja hasta que el cortocircuito cese.
Bueno, creo que eso es todo. Solo una cosita más. Es muy importante esta resistencia y este diodo, y este capacitor, ya que estos conforman el circuito Boostra interno para controlar el MOSFET del lado alto. Este diodo debe ser de 1000 voltios y debe ser ultra rápido, el más rápido posible, para que el circuito funcione correctamente y no se nos vaya a calentar excesivamente por no conducir correctamente el MOSFET alto. En mi caso utilicé un capacitor de 150 nano para que se cargue lo más rápido posible y un diodo FR107 que es el más rápido de 1000 voltios que disponible. Y bueno, ahora encendamos esta fuente como tal. Voy a parar un momento el vídeo para conectar el multímetro. Como es, aquí ya he colocado el multímetro. Disculpe que me salió un cable, que esta punta se daña muy fácilmente. Ya he colocado el multímetro directamente a la salida de la fuente conmutada. Disculpen este desastre. Y vamos a conectarle a la red a ver cómo funciona. Para ello tomamos el enchufe y lo conectamos directamente a la red. Si algo explota, al menos quedará en cámara. 3, 2, 1. Como ven, aquí podemos ver el LED que indica que ya está encendido. Y aquí podemos ver el voltaje salida. En mi caso yo siempre ajusto mis fuentes conmutadas a 18.7 voltios, ya que las utilizo para alimentar ese cacharro que tenemos ahí. Y bueno, ya tenemos conectada. Vamos a hacer la prueba de cortocircuito, simplemente uniendo los dos cables de salida. Y como ven, la fuente no explotó, se protegió. Yo paso un momento el video para volver a conectar. Ya estamos de vuelta nuevamente. Como ven, la fuente no explota, pero si hacemos un corto podemos escuchar, no sé si se escucha un zumbido que hace la fuente. ¿Cómo está? Ahí va el corto, vamos a ver si se aprecia el zumbido. Pero se aprecia. Ahí ya lo quité. Ahí está el corto nuevamente. Y como ven, la fuente se protege sin ningún problema. Ahora vamos a aplicarle algo de carga a la salida. Para ello voy a pausar nuevamente el vídeo para colocar la carga. Como ven, aquí he conectado estas lamparitas que serán de carga. El circuito está diseñado para manejar 100 vatios sin problema, sin siquiera calentarse. Pero al no estar el transformador correctamente calculado para esta fuente, nunca me va a entregar esos 100 vatios. Así que ustedes tengan todo eso en cuenta para que no cometan los mismos errores que cometí yo. Vamos a hacer la prueba de carga rápido, ya que mi teléfono se está quedando sin memoria. Para ello vamos a conectar esta lámpara. Me disculpan si se llega a cortar el vídeo. Bueno, ahí tenemos las lámparas encendidas y el voltaje tiende a caer un poco. Pero es por lo que les mencioné anteriormente, de que el transformador no está bien calculado y pues nunca voy a tener esos 100 vatios sin caída. Pero he comprobado, por lo menos ahí tenemos esa lamparita encendida completamente, y esa lámpara consume 2.5 amperios. Como ven, el voltaje varió muy poco. He comprobado que con este transformador, aunque no lo he calculado correctamente, puede entregar hasta 4 amperios. Y lo mejor de todo, sin calentarse siquiera el SFR. El único componente que se calienta es el diodo de salida, que me hubiese gustado que fuera un diodo activo para que todo el circuito fuera completamente eficiente, pero no todo es perfecto.